si es por ser después del mes de la independencia, que patriotas declarados lo ven con indiferencia. Se excluyó del calendario. Buenas noches. Comenzaré esta plática diciendo que el 2 de octubre lo analizo como una lucha de David contra Goliat, muy dispareja, donde nos enfrentamos al gobierno y lo único que logramos fue que nos masacraran, que nos golpearan, que nos humillaran. Eran condiciones en ese tiempo del 68 muy adversas. Todo empieza con una lucha entre escuelas. Comenzaron las peleas y de ahí tuvo que intervenir los granaderos, famosos granaderos de aquel tiempo, y comenzaron los problemas ya después defendiéndonos de las fuerzas del gobierno. Pero el movimiento del 68, famosísimo, porque fue un parteaguas en la historia de México, porque a partir de ahí cambiaron muchísimas cosas. La manera de ver también a los estudiantes. En aquel tiempo un estudiante ya de secundaria, preparatoria y universidad no valían un solo centavo. Cuando fue el movimiento del 68, del día 2 de octubre, el pueblo le dio la espalda a la mayoría de los estudiantes. No tuvimos apoyo de parte del pueblo. La lucha fue fraterna entre diversas escuelas, entre diversas instituciones para enfrentar al gobierno. Mi historia es muy particular porque ahora ya sabemos que de antemano había mucha gente infiltrada en las escuelas, había gente, hasta inclusive de líderes estudiantiles, ligados con la CIA, y tenían un conocimiento muy profundo de lo que se hacía en todas las escuelas o en la mayoría de las escuelas. Así que mi historia tiene que ver con que yo fui detenido el 27 de septiembre. Ya no me tocó la manifestación del 2 de octubre ni la matanza del 2 de octubre. El día 27 fuimos apresados varios líderes, yo de secundaria, otros de preparatoria, pero en una misma noche, en una redada, en una de las famosas Julias de aquel tiempo, así le llamaban a las camionetas, nos juntamos varios líderes atrapados, recolectados en este caso en una parte de la Ciudad de México, cerca de un lugar que se llama Rastro Viejo, Río Consulado, Inguarán, por aquel rumbo. Nos fueron recogiendo uno a uno y nos llevaron a una delegación. Ahí nos golpearon muy fuerte y a otro día nos mostraron a la prensa nacional, a la prensa, sobre todo un periódico que se llamaba La Prensa, y en primera plana salimos con unas armas que nos pusieron encima de la mesa, diciendo que éramos guerrilleros y que queríamos socavar la paz nacional. Fuimos ahí golpeados durante 3 días, torturados, y sin más preámbulo, nos paseaban por toda la ciudad, diciendo que nos iban a matar, que en cualquier momento nos iban a aventar a un barranco, ya muertos, y que nadie nos reconocería, pero nos regresaban diario a la delegación. Al tercer día ya nos mandaron a la penitenciaría, pero habíamos varios menores de edad. Se tardaron como una semana en reconocer que éramos menores de edad y que estábamos en un centro penitenciario para adultos. De ahí nos enviaron
Pasamos cosas terribles dentro de la penitenciaría, la famosa Penny, eh, desde que nos bañaban de madrugada con agua fría, desde que nos dejaban sin comer, desde que nos pasaban a celdas de reos peligrosos en pequeños grupos de estudiantes para que fuéramos golpeados o vejados, violados, lo que fuera. Y lo bueno fue que éramos jóvenes y muy decididos a enfrentar este tipo de problemas y lo salvamos con mucho éxito. A pesar de que había puros adultos, los jóvenes nos defendimos, yo digo que valientemente. Yo estuve un tiempo en el Tribunal de Menores que estaba en Obrero Mundial. Estuve aproximadamente como 6 meses. Eh, Mi familia me iba... Anterior a esto necesito comentar que cuando mi familia me buscó no me encontró porque cuando me buscaba en las delegaciones estaba yo tan golpeado que mi cara era irreconocible, entonces mi familia no me logró localizar lo pronto que tenía que haber sido. Ya en el Tribunal de Menores también había consigna de guardias y de reclusos de tratarnos con la punta del pie o tratar de matarnos inclusive, pero siempre la unidad de tantos estudiantes que estábamos en el Tribunal de Menores nos ayudó bastante. Estuve esos 6 meses, que es toda una historia contar cómo salí, pero mi expediente tenía aproximadamente 20 cargos. Iba a pasar de ahí a una institución después de cumplir 20 años de prisión por tantos cargos de terrorismo, desde quemar patrullas y de ir en contra de la patria. Iba a durar mucho tiempo dentro de la cárcel, pero tuve una ayuda muy particular de, de un boxeador que omito su nombre, pero me ayudó a salir de la cárcel junto con mi hermano mayor porque los dos estuvimos en la cárcel. Eh, Fue terrible. A la distancia veo que quisimos utópicamente desmantelar un gobierno que está muy bien organizado en las fuerzas armadas, en el ejército en aquel tiempo. La marina no intervenía, el ejército, los granaderos, las policías municipales. Intentamos hacer un movimiento que lo único que logramos fue calar en la historia porque de alguna forma hubo cambios sustantivos, aunque de todos es conocido que para Gustavo Díaz Ordaz y que para Luis Echeverría, éramos terroristas, éramos rojillos, éramos comunistas y éramos enemigos de México. Todo sucedió muy rápido, pero las huellas en lo psicológico duraron un buen tiempo. Cuando salí del Tribunal de Menores, todavía tuve una guardia de policía que me cuidaba bastante tiempo en todas mis actividades. O sea, tenían dinero suficiente para vigilar a los que ellos llamaban los líderes del movimiento. Esto yo lo reflexiono y les digo que a los jóvenes que pensemos mucho cuando queremos hacer alguna revolución ideológica o alguna revolución, pues yo no diría que armada, porque el pueblo está en desventaja contra el armamento que tiene la parte gubernamental. Y hoy en día ya no es tiempo de eso.
La batalla se gana en las urnas y en las ideas, pero fue una experiencia fuerte. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.